Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. El tutorial de hoy se trata de este hermoso bolsito o carterita que está, vean que está súper linda. Es muy fácil de hacer. Acá tiene una basecita más anchita que lo que normalmente hago. Si te gustaría ver otros modelos de bolsos, acá te voy a dejar el link de la lista de reproducción donde hay muchísimos modelos de bolsitos o carteritas. Y si es primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Entonces vamos a ir rápidamente con los materiales y el tutorial de este hermoso bolsito. Vamos a utilizar lana 100% acrílica. Esta, como pueden ver, es bastante gordita. En la etiqueta viene recomendada para un gancho de 6 milímetros, pero yo voy a estar utilizando el gancho de 5, que es 1 milímetro más delgado que el que viene recomendado. Eso es para que mi bolso quede más apretadito el tejido. Por supuesto, si queremos utilizar dos colores, vamos a utilizar que sean del mismo material y del mismo grosor. También vamos a utilizar una tijera, unos marcadores y una cinta métrica. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, ajustamos y vamos a comenzar con una cadenita de base. Vamos a ir haciendo nuestras cadenitas de esta manera hasta que alcancemos 14 cadenitas. Bien, ya yo tengo acá 14 cadenitas. Esto mide 10 centímetros. Ahora, para iniciar con la vuelta número 1, vamos a saltar la última cadenita de base y vamos a tomar una lazada. Vamos a ingresar en la cadenita número 13 y allí vamos a hacer 2 puntos medios altos. Ok, tenemos 3 aritos, vamos a pasar una lazada por esos 3 aritos. En esa misma cadenita vamos a tejer un segundo punto medio alto, lazada. Ahora, a partir de la siguiente cadena vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al final de nuestra cadenita. Ok, entonces ya llegamos acá al final de la cadenita. En este último espacio vamos a tejer 4 puntos medios altos, todos en esta última cadena. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos medios altos acá en esta última cadena. Entonces, como pueden ver, dimos un pequeño giro. Ahora vamos a regresar tejiendo por la misma cadenita de base, pero del otro lado. Tomamos lazada exactamente donde tejimos el punto medio alto hacia acá. Vamos a tejer también un punto medio alto en esos mismos espacios. Entonces vamos a continuar así hasta que lleguemos al final. Entonces estamos acá en el final de la vuelta. Acá está la cadenita donde iniciamos haciendo 2 puntos medios altos. Acá se pueden ver 1 y 2. Entonces en ese mismo espacio vamos a hacer 2 puntos medios altos en el mismo arito, para que así tengamos 4 puntos medios altos en cada una de nuestras esquinas. Vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto haciendo un punto deslizado y vamos a iniciar la vuelta que sigue con una cadenita, solo una cadenita, y acá en este mismo espacio donde acabamos de cerrar con punto deslizado vamos a tejer 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Acá 1,
y el segundo en ese mismo espacio. Entonces vamos a ir al siguiente punto. En ese vamos a tejer 2 puntos medios altos también, 1 y 2. Ahora en el siguiente espacio y en los próximos vamos a tejer un punto medio alto por cada uno de los puntos medios altos de la vuelta anterior. Eso lo vamos a repetir hasta que lleguemos acá a donde están estos 4 puntitos. Si se nos hace mucho más fácil, podemos marcarlos. Ok, acá está el otro extremo. Tengo 1, 2, 3, 4. Acá en este puntito, el primero de los 4 que están en el mismo espacio, la última cadenita de acá, podemos colocar un marcador y entonces vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos acá a donde colocamos la marquita. Ok, ya llegamos acá a donde está el marcador, lo vamos a retirar y en este punto donde teníamos el marcador vamos a tejer 2 puntos medios altos, 1 y 2. En el que le sigue de nuevo 2 puntos medios altos, 1 y 2. En el que le sigue de la misma manera 2 puntos medios altos, 1, 2, y en el que le sigue, que sería el cuarto punto que tenemos en este grupito, vamos a tejer también 2 puntos medios altos. Entonces de estos 8 puntitos que tenemos acá vamos a marcar el primero que hicimos de nuevo y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos acá a donde está este grupito. Bien, entonces ya llegamos acá al final, nos quedan estos 2 puntitos que pertenecen al grupito de acá de los 4 que hicimos en esta esquinita. Entonces vamos a hacer 2 puntos medios altos en este espacio y 2 puntos medios altos en el que sigue. Cerramos entonces acá en el primer punto haciendo un punto deslizado y deberíamos tener 8 puntos medios altos en esta esquinita y 8 puntos medios altos en la otra. Ahora para la siguiente vuelta, que sería la número 3, vamos a hacer una cadenita y en esta vuelta no vamos a tejer ningún aumento. Vamos a hacer un punto medio alto en este espacio, en el que le sigue de la misma manera y entonces así vamos a continuar haciendo un puntito en cada espacio. Damos toda la vuelta acá donde tenemos nuestro marcador. Cuando hagamos el punto que corresponde en este espacio, pasamos el marcador a ese punto que acabamos de tejer para tenerlo allí marcadito. Bien, entonces ya terminamos esta vuelta sin aumento. Vamos a cerrar acá con punto deslizado en el primer punto. Iniciamos la siguiente vuelta con una cadenita y en esta vuelta sí vamos a tejer aumentos. Vamos a tejer 4 aumentos en estos primeros 4 espacios. Comenzamos desde acá haciendo 2 puntos en cada espacio hasta tener 8 puntos. Acá van 2, ok, entonces acá tengo 8 puntos que son 4 aumentos. Entonces a partir de acá sí vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada espacio, ok, hasta que lleguemos acá donde colocamos nuestra marquita, nuestro marcador. Ok, entonces llegamos acá donde está el marcador. A partir de este espacio donde está la marquita, vamos a tejer
8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En estos 8 espacios vamos a tejer 2 puntos medios altos en cada uno de ellos. Acá va 1 y 2. En el siguiente punto, 2 puntos medios altos en el mismo espacio, y así hasta tejer aumentos en 8 espacios en total. Ok, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta un espacio, 1 y 2. Entonces ya tenemos todos los aumentos de este lado. Vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada espacio hasta que nos queden 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. Hasta acá vamos a tejer un puntito en cada uno de ellos. Y acá en estos últimos 4 puntos vamos a tejer de la misma manera 2 puntos en cada espacio, es decir, un aumento en cada uno de ellos. Muy bien, entonces llegamos acá al final. Como les dije, hicimos los aumentos en los 4 últimos espacios. Hasta ahora deberíamos tener 54 puntos en toda esta vuelta, y les voy a medir para que vean cuánto mide la base. Mide 17 centímetros. Ahora, a partir de esta vuelta vamos a continuar tejiendo sin aumentos, es decir, un punto medio alto en cada espacio sin cerrar vueltas. Cuando digo sin cerrar vueltas me refiero a que no vamos a hacer esto, que es un punto deslizado al cerrar cada vuelta, sino que vamos a tomar lazada a partir de acá, y en este primer punto vamos a tejer directamente un punto medio alto. Este puntito medio alto lo vamos a marcar vuelta tras vuelta para saber en qué momento estamos iniciando nuestra vueltita. Entonces acá vamos a ir tejiendo un punto medio alto en el siguiente espacio, en el siguiente espacio un punto medio alto, y así sin tejer ya ningún aumento vamos a continuar toda esta vuelta. Bien, entonces llegué acá a donde está mi marcador. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a hacer un punto medio alto allí en ese espacio, retiramos nuestro marcador. Ahora lo vamos a colocar en este punto que acabamos de tejer, que significa que es el primer punto de la vuelta que sigue, y entonces así vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada espacio, vuelta tras vuelta, hasta que alcancemos una medida de altura de 21 centímetros. Eso sería aproximadamente 22 vueltitas. Ok, amigas, ya yo tengo acá la medida de altura. Como pueden ver, hice un cambio de color. Acá tenemos 21 centímetros y tengo un total de 23 vueltas. Acá he realizado 13 vueltas con color crema, y cuando hice el cambio de color tengo un total de 9 vueltas con este color rosa. Acá les voy a explicar rápidamente cómo hacer el cambio de color en caso de que ustedes lo quieran hacer igual que yo, con 2 colores. Acá estoy a punto de finalizar la vuelta. Acá está mi marquita. Hacemos el punto medio alto acá, y en lugar de continuar el punto medio alto vamos a insertar el color nuevo haciendo un punto deslizado. Pasamos por acá, que sería el primer punto de la vuelta, hacemos el puntito deslizado, una cadenita para asegurar, y ahora pasamos a ajustar tanto el color nuevo como el anterior.
Y entonces acá ya estaríamos listos para iniciar la siguiente vuelta y continuar tejiendo con este color nuevo que tenemos acá. Así de sencillo vamos a hacer el cambio de color en caso de que ustedes lo quieran hacer de 2 colores, incluso lo pueden hacer de múltiples colores. Entonces, cuando ya tenemos acá la medida de altura, hago mi último punto medio alto y para cerrar la vuelta vamos a colocar el gancho acá y hacemos un puntito deslizado. Así quedaría ya lista nuestra bolsita. Para finalizar vamos a hacer entonces una cadenita, jalamos y vamos a cortar nuestra hebra. Sacamos por completo, ya podemos retirar nuestro marcador y acá en este mismo espacio vamos a pasar nuestra hebra hacia el lado revés de esta manera y con una agujita de lana vamos a esconder la hebra por acá por la parte de adentro. Bien, ahora que ya tenemos lista nuestra bolsita, vamos a tejer un cordoncito que va a atravesar toda la parte de acá arriba, toda esta parte para cerrarla, y simplemente es tejer una cadenita. Yo lo voy a hacer con este gancho que es de 3 milímetros. Como pueden ver es bastante delgado, entonces vamos a hacer un nudo deslizado y comenzamos a tejer cadenitas. Yo estoy usando este gancho precisamente para que me queden bien apretaditas mis cadenas. Así vamos a tejer cadenitas hasta que nuestra cadenita tenga la medida aproximada de este círculo, esta circunferencia y un poquito más. Acá ya yo la tengo lista. Vean que mi cadenita está bien apretada y se las voy a medir para que tengan una idea. Comenzando la medida desde el nudo deslizado, tiene una medida de 69 centímetros. Ok, entonces la vamos a hacer con esta medida. Vean que sobresale un poco más. Acá tengo una agujita de lana, colocamos acá en este trocito y vamos a contar 3 vueltas, 1, 2 y 3. Vamos a medir, es súper fácil de hacer. Lo vamos a doblar así a la mitad para calcular el centro, más o menos acá, y entrando por la tercera vuelta vamos a colocar de esta manera. Saltamos 2 puntitos, sacamos nuestra aguja, pasamos 2 puntitos, la colocamos hacia adentro, pasamos 2 puntitos, volvemos a salir y así vamos a ir pasando nuestra cadenita de esta manera, saltando 2 puntitos para acá, 2 puntitos para arriba, 2 puntitos para abajo. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta a nuestro cordoncito, y es bien importante que siempre lo hagamos en la tercera vuelta para que nos quede bien derechito nuestro cordón. Bien, entonces ya pasamos todo el cordón por todo alrededor de nuestro bolsito, salimos acá, nos deberían quedar 2 puntitos acá. Ahora vamos a cerrarlo un poco, vean cómo se ve de lindo, y acá entonces podemos hacerle un nudito, un lacito si queremos, y así nos quedaría. Entonces ahora vamos a ir con el cordón o la banda para nuestro bolsito. Ahora para tejer la bandita vamos a hacer un nudito deslizado, ajustamos a nuestro gancho y comenzamos a tejer una cadenita de base, que esta va a tener la medida que necesitamos que tenga de largo nuestro bolsito. Eso va a depender de la persona que va a utilizar este bolsito. Si es para niñas debe medir entre 70 y 90 centímetros, si es para adultos
adolescentes, entre 100 y 110 centímetros, y si es para adultos, entre 115, 120 hasta 130 centímetros. Entonces continuamos tejiendo nuestra cadenita así hasta tener esa medida que necesitamos. Bien, acá tengo 110 cadenitas. Esto mide 120 centímetros. Entonces cuando ya tenemos la medida para la bandita, vamos a ir a la penúltima cadena, saltamos esta última, vamos a la penúltima, colocamos y hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena hacemos punto deslizado, en la siguiente punto deslizado, y así nos vamos a regresar por toda la cadenita haciendo un punto deslizado en cada uno de los espacios hasta que lleguemos al final. Bien, entonces ya yo terminé toda la vuelta con puntos deslizados. Yo voy a dejar mi cordoncito de esta manera, lo quiero que quede así finito, pero si ustedes lo quieren más gruesito, simplemente hacen una cadena, giran y continúan tejiendo puntos deslizados en toda la fila. Yo lo voy a dejar hasta acá. Solamente vamos a agregar la cadenita para asegurar, alamos y podemos dejar un trocito que sea suficiente como para coser este extremo de nuestro cordoncito a nuestro bolso. Entonces, para coserle la bandita al bolsito lo vamos a estirar, ok, para asegurarnos que nos quede exactamente en estos extremos, y lo vamos a colocar de este lado. Colocamos acá la agujita de lana en el trozo más largo. Vean que más o menos es en este punto. Nos vamos a ir al lado revés y colocando el cordón de esta manera que nos quede por encima de el cordoncito de cerrar el bolso. Colocamos acá y comenzamos a coser nuestro cordón, a pegarlo al bolso. De esta manera para que la costura nos quede siempre del lado revés y no afecte con el color de acá. Tomamos solo un hilito de acá y pasamos. Ok, entonces después que demos toda la vuelta cosiendo el cordón, finalizamos haciendo una última puntada con un nudito, y antes de cortar vamos a esconder nuestra hebra un poco. Ahora sí, estamos listos para cortar y vamos a ir por todo nuestro cordoncito verificando que esté del lado derecho. Colocamos aguja lanera en un trozo de lana y lo vamos a coser exactamente igual que hicimos en este lado. Lo vamos a coser acá. Ok, entonces después de pegar los dos extremos de la bandita y esconder cualquier restante de lana, terminamos con el tutorial de este hermoso bolsito. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like, comparte este video, y si tú aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, actives la campanita para que así puedas estar al pendiente de todos mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.